Saludos mis hermanos, bienvenidos a un nuevo estudio de este día viernes. Tenemos en este día el repaso de la lección de todo lo que hemos estudiado durante la semana. En este día tenemos a nuestro hermano Lorenzo, quien nos va a apoyar en el estudio, y quisiéramos pues agradecerle y darle la bienvenida. Hermano Lorenzo, bienvenido, tus palabras para nuestro público, quien nos está presenciando. Amén. Muy bien, saludarlos hermanos en el nombre del Señor, darles la bienvenida a este estudio. Amén. Muy bien, hermano Lorenzo, vamos a comenzar, pero antes de comenzar quisiéramos orar, ¿no? Haga la oración para poder comenzar. Amén, hermano. Vamos a orar. Nos acompañan. Amado Señor, que moras en las alturas de los cielos, desde el santuario celestial, desde el lugar santísimo, nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, está intercediendo por la humanidad. Nos presentamos por fe para pedir misericordia, piedad y sobre todo enseñanza a esta hora. En este lugar, que el poder de tu Santo Espíritu se mueva en nuestras mentes y que cada palabra que podamos exponer que sea de gran ayuda para todos. Ten piedad y misericordia de nosotros, no somos mejores que los demás, sino únicamente quisiéramos aprender en la escuela de Cristo. Oramos en la justicia perfecta y santa de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pónganse cómodos, vamos a comenzar este desarrollo maravilloso de la lección de la escuela sabática. Hermano Lorenzo, tenemos como título... Como el título del repaso o de lo que hemos estudiado, tenemos el milenio. Para esto vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Muy bien, vamos a lecturar el capítulo 20, ¿verdad? Sí, hermano. A ver si lo tiene la lectura, hermanos, para... Muy bien, voy a leer la palabra del Señor que dice así: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Así es. Amén. Entonces, antes de poder entrar a la parte llena ya del desarrollo, tenemos algo muy importante que se pregunta la gente, hermano Lorenzo, acerca del milenio, ¿sí? Existen teorías que el milenio ya se está viviendo en este tiempo, ya hemos entrado al milenio y cuando se termine viene el Señor Jesús, ¿no? Y bueno, se puede también tener teorías que en el milenio algunos van a ser arrebatados. La palabra arrebatados sin duda pues concierne a el levantamiento, ¿no? Pero el rapto secreto es algo que contradice la doctrina que nosotros estamos estudiando. Entonces, el milenio, estamos hablando de 1000 años, es únicamente cuando la tierra entra en pánico y la tierra descansa ya, ¿no? Entonces, en esa parte, lo que nosotros queremos que nuestros hermanos, amigos y todos los que nos siguen comprendan que cuando entramos al milenio, entramos al descanso terrenal también, de acuerdo a lo que dice la Biblia. 6 años se trabaja y más el 7º año se descansa. Es lo que hacían los israelitas en el Antiguo Testamento. Entonces, en este caso, todavía no hemos entrado al milenio, no hemos entrado al descanso, no hemos entrado al 7.000 año, porque tiene que cumplirse 7.000 año, hermano Lorenzo. Son 6.000 años de creación de la tierra y el 7.000 año de la tierra es el descanso, ¿no? Cuando ya empieza el 7.000 año. A eso se lo llama milenio, ¿no? El milenio. ¿Por qué? Porque solamente son 1000 años que se descansa. Entonces, entremos a esa parte ya de lo que dice el Espíritu de Profecía para profundizar. Muy bien. Dice Conflicto de los Siglos, la página 660. Durante los 1000 años transcurren entre la primera y la segunda resurrección, se lleva a cabo el juicio de los inicuos. El apóstol Pablo señala este juicio como un acontecimiento que sigue al segundo advenimiento. No juzguéis nada
antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá en manifiesto los propósitos de los corazones. Amén. Muy bien, entonces noten que acá hay dos eventos, ¿sí? Dos eventos importantes que ya luego lo vamos a estar respondiendo, pero dice el verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Va a haber una resurrección, como lo estábamos mencionando en los temas anteriores, conocida, hermano, como la resurrección general. A eso se le conoce como la primera resurrección. Y luego viene una segunda resurrección, pero esa resurrección ya es donde resucitan los impíos, ¿sí? Pero también hay una resurrección especial, y muchos pueden confundir con la resurrección especial y resurrección general. La primera resurrección es resurrección general y la segunda es la resurrección de los impíos, de los malvados, después de los 1000 años. Entonces dice, el texto es claro, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Quién es el bienaventurado, el que tiene parte en la primera resurrección, hermano Lorenzo? Muy bien, los que tienen parte en la primera resurrección son los redimidos. Los redimidos. Los que hicieron del Señor Jesús su dependencia. Así como Enoc, así es, dice que caminaba con el Señor. Entonces, esos redimidos aprendieron a depender de Cristo y de su palabra y cumplieron. Así es. Cumplieron, no tal vez a cabalidad, pero cumplieron ellos obedeciendo, ¿no? Amén. Muy bien, entonces en la primera resurrección, de acuerdo al texto, los justos son los que van a resucitar ahí, ¿no? Desde Adán, un siervo que se convirtió en justo porque después de su pecado él se arrepintió, y todos los que vinieron pues arrepintiéndose fecha tras fecha, tiempo tras tiempo, y llegaron hasta el final, ¿no? Pero hay una parte también donde dice que en la segunda resurrección pues no tiene parte ya para el personaje quien resucite para vida eterna. O sea, en la segunda resurrección, ¿quién resucita? O quienes resucitan para ver lo que Dios les ha preparado son los impíos, ¿verdad? Los impíos tienen parte en la segunda resurrección. ¿Para qué? Para ser completamente aniquilados. Entonces, hermano Lorenzo, entremos de ya a la primera parte para ir desarrollando y compartir con los hermanos, ya que estarán pues en sus grupos, en su iglesia, donde estarán compartiendo, y lo que aprendan de estos estudios estarán ellos también compartiendo con los demás. Muy bien, amén. Entonces la primera pregunta tenemos, que dice así: ¿qué evento marca el comienzo de los 1000 años? Muy bien. Lucas, el libro Lucas 14:14, vamos a lecturarlo para encontrar la respuesta allí. Muy bien, si lo tiene, hermano, lo puede leer para ir ahorrando tiempo. En Lucas 14:14. Sí, Lucas 14:14. Entonces, permítanme leer. Muy bien. Lo que dice la palabra del Señor a esta hora para meditar en la pregunta, ¿sí? Dice así: y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Interesante. Interesante lo que dice: y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar. En esta tierra se promete honores, ¿verdad? Muchos honores. Títulos, honores para el predicador número 1. Pero el texto es claro, dice que bienaventurado los que participan en este evento, sin duda, ¿sí? Porque ellos no te pueden recompensar, pero dice, será recompensado en la resurrección de los justos. O sea, en esta tierra posiblemente
haya ofrecimiento, pero no hay recompensa. La recompensa es después de la resurrección. Entonces, el testimonio pues nos amplía un poquito, ¿no? Quienes quizás en este tiempo ofrecen y hacen pues del evangelio un negocio. Entonces, permítame leer el testimonio que se encuentra en Patriarcas y Profetas, en la página 103. Dice lo siguiente: no escuchamos estas mismas palabras repetidas, no solo por los abiertamente impíos, sino por muchos que ocupan los púlpitos de nuestra tierra. Dice la pregunta. Así es. No hay motivo de alarma. Gritan. No dice que hablan, dice el testimonio que gritan. O sea que están, hacen alarde, ¿no? Están. Entonces sigue diciendo: antes que venga Cristo, todo el mundo se convertirá y la justicia reinará por 1000 años. Tremendo, ¿no? Paz, paz. Todas las cosas continúan como estaban desde el principio. Que nadie se moleste por el emocionante mensaje de estos alarmistas, dice la sierva del Señor. Pero esta doctrina del milenio no está en armonía con las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. Así es. Entonces, el testimonio dice: no escuchamos estas mismas palabras repetidas, no solo por, dice abiertamente, los impíos, sino por muchos que ocupan púlpitos de nuestra tierra, lo que están mencionando de que no pasará nada, de que habrá paz en la tierra y que cada día será mejor y sigamos construyendo. En este sentido hay mensajeros conocidos como los mensajeros de la prosperidad, ¿no? Predicadores de la prosperidad, que para ellos todo es próspero, ¿no? Hay que prosperar en todo. Y entonces ellos incluso son capaces de decir que el milenio será un tiempo de paz, ¿no? Donde no haya prácticamente nada que ver con lo que se puede enseñar en esta doctrina. Pero nosotros sabemos qué es lo que va a pasar en el milenio, ¿no? Nosotros sabemos que vamos a entrar en un momento donde la tierra va a quedar desolada y los redimidos irán pues a reinar al cielo. Entonces la pregunta que dice, ¿qué evento? Dice, ¿no? Marca el comienzo de los 1000 años. Ya nos decía Lucas que va a haber una resurrección. Entonces, hermano Lorenzo, la respuesta, ¿podríamos ponerlo? Sí, la respuesta dice la segunda venida de Cristo y la resurrección de los justos. Muy bien. Entonces ya se puede ver que hay un grupo quien está preparándose para la segunda venida de Cristo y hay un grupo también que está preparándose para lo que puede ser el gran engaño porque no se dejan oír. Entonces, ese es el mensaje para el último tiempo, ¿no? La respuesta es la resurrección de los justos, ¿verdad? ¿Y? La segunda venida de Cristo y la resurrección de los justos. Así es. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos pues, cuando comienza este evento ya para los 1000 años, van a resucitar los siervos justos. Pero ahí nomás estará viniendo el Señor Jesús, ¿no? Entonces eso estará marcando ya el evento que ha comenzado el milenio. Ha empezado ya a darse ya por hecho de que la tierra debe descansar. ¿Verdad, hermano Lorenzo? Amén, hermano. Entonces se estaría hablando del jubileo. Exacto, hermano. Justamente a lo que dice el capítulo 25 de Levítico, que entramos a un jubileo. Y el espíritu de profecía en primeros escritos también menciona que cuando el Señor hace su aparición, dice, entonces comenzó el jubileo, ¿no? Entonces sería interesante saber esa parte. 50 años dice que tiene que pasar para que se dé un jubileo, ¿no? Entonces en el tiempo en que el Señor venga, se ha cumplido los 50 años y la tierra entra a un jubileo, ¿sí? ¿Qué significa un jubileo? Sin duda significa libertad para los cautivos que estuvieron esclavos de sus amos. En este caso, ¿quiénes son los esclavos? Los justos que en algún momento han sido esclavos de Satanás, ¿no?
¿Quién viene a liberar? El hermano mayor. Para esa época había el hermano que le seguía al esclavo, lo podía dar libertad si él ocupaba su lugar, ¿no? Entonces, si yo tenía a mi hermano que estaba siendo esclavo de un amo, yo podía ir cuando llegaba el jubileo y decirle, es momento de que lo dejes en libertad, mi hermano, yo me quedo en su lugar, ¿no? Pero este caso ahora no se puede dar, ¿no? ¿Quién quiere ir a pagar la cárcel por su hermano, ¿no? Entonces podemos ver que el Señor Jesús sí lo hizo, vino a ser esclavo, por eso Él dice, ¿no? Que vino en el capítulo 8 de Romanos, el verso 3, dice que vino en semejanza de pecado, ¿no? Cargar lo que el hombre tenía que llevar. Entonces, hermano Lorenzo, sigamos. ¿Qué más tenemos para seguir avanzando? Quisiera, a lo que dice el testimonio, quisiera leer una parte de la palabra. Ya, muy bien, muy bien. Para que cobremos ánimo, tal vez regocijémonos en lo que está escrito. Dice segunda de Pedro, el capítulo 3. Muy bien. Dice así: Mas amados, 3:8 y 9 lo voy a leer. A ver. Dice: Mas amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Muy bien. El Señor no tarda su promesa. El Señor no tarda su promesa como algunos, dice, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así es. Entonces, qué buena esa parte que tocó, hermano, para ayudarles a entender de que los 1000 años en la tierra es muchísimo para el hombre, ¿no? Pero los 1000 años en el cielo para nuestro Señor es un día, ¿sí? Entonces, un día, porque en el cielo no hay tiempo, no existe horario que podamos estar diciendo ya es la 1, ya es las 2, no existe tiempo. Entonces, por ese motivo, que para el Señor 1000 años es un día, Él lo toma como un día, y para la tierra, pues es 1000 años, es bastante, ¿verdad? Bastante. Muy bien, entonces, hermano. Vamos a continuar entonces con la pregunta 2. Dice: ¿qué sucederá a esta tierra inmediatamente después de la segunda venida de Cristo? Para eso vamos a meditar en Isaías 24. Isaías capítulo 24, versículo 1 y 3. Muy bien. ¿Qué sucederá a esta tierra inmediatamente después de la segunda venida de Cristo? Dice la pregunta. Del 1 al 3, ¿verdad? 1 y después el 3. Ya, solamente salteado entonces. Salteado. He aquí, dice Jehová, vacía la tierra, y la desnuda y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo. Ay, me confundí. Muy bien, el 3 dice: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Amén. Su explicación, hermano, de repente profundizando. Muy bien. Entonces, hermano Lorenzo, el texto es claro, dice: he aquí que Jehová vacía la tierra, dice, ¿no? Y la desnuda, trastorna su faz, dice, y hace esparcir a sus moradores. Comentábamos durante la semana, durante el estudio, y la pregunta pues era, ¿no? ¿Qué hubiese sucedido si el Señor Jesús hubiese venido con su naturaleza divina a la tierra, ¿no? ¿Cómo se hubiese puesto el clima en ese sentido cuando el Señor hubiese llegado? Entendiendo que hay denominaciones, hermano Lorenzo, que creen que el Señor Jesús vino con sus dos naturalezas, ¿no? Con la humana y con la divina. Entonces ellos dicen, la divina lo utilizó en los milagros, ¿no? En caminar en el agua, multiplicar los panes, resucitar a los muertos. Falso, porque notemos lo que dice la palabra, que cuando venga el Señor, acá está, notemos, leamos de nuevo, léalo para hermano para que lo Muy podamos saborear, ¿no? Ese sentido. El 1 y luego el 3. Dice la palabra del Señor en Isaías 24, 1.
He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y dispersa sus moradores. Versículo 3. Del todo será vaciada la tierra y totalmente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Entonces podemos ver ahí, ¿no? O sea, la divinidad es superior a lo que significa el ser humano en la tierra. Es así que fue tanto el amor de Dios que si tenía un encuentro entre Dios y el hombre hubiese sido calcinado completamente. Porque frente a la presencia de Dios nadie puede vivir. Es muy difícil que un ser humano pecador pueda vivir en la presencia de Dios. Por eso vino un medio que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Señor Jesús hubiese venido en su naturaleza divina y hubiese pisado esta tierra, solo para darnos cuenta, hermano, que cuando el ángel baja a la tierra y pisa la tierra, se produce un gran terremoto. Entonces nosotros podemos ver, ni aún los ángeles pueden pisar la tierra, porque si no harían un desastre total, ¿no? Entonces la santidad y el pecado no se ven bien. La santidad destruye al pecado y la santidad destruiría al pecador. Así lo va a hacer en su segunda venida. Entonces lo impresionante, cuando Él venga, va a ocurrir pues una catástrofe total, ¿no? La misma tierra es como si lo va a temer a Dios, y todo eso se va a hundir. Por eso dice Apocalipsis 16 que las rocas se hunden, ¿no? Se hunden, y el cielo, las estrellas, es algo terrible. No se puede describir, porque esto solamente se lo puede entender a través de la fe, ¿no? Entonces, sigamos, hermano Lorenzo, el testimonio quizás para leer. Muy bien. Entonces, algo de lo que dice, hermano, hasta dónde es el Señor Jehová de haber pensado en todos esos detalles, ¿no? Uh-huh. Porque si tan solo, como decías, una criatura Uh-huh. que pisa la tierra, sucede este evento, para nosotros podríamos decir algo catastrófico. ¿Por qué? Uh-huh. Porque recordando que hace unos días pasó un temblor, Un terremoto. y ha hecho mucho daño Uh-huh. en algunas partes, ¿no? Y también posiblemente eso sea producto del aguacero, que también ha dañado carreteras. Claro, sigue causando daños. Y pasajeros que se han quedado inundados en algunas partes. Entonces, es un aviso que el Señor está dando, Así es. como diciendo, prepárense, porque algo así o algo peor va a suceder Va a si ustedes acontecer. no me toman en Uh-huh. cuenta. Entonces, dice el versículo 3, quiero volverlo a leer, dice, del todo será vaciada la tierra y totalmente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Uh-huh. Saqueado, dice. Si al decir que dice saqueada, no estemos pensando que el ladrón va a tener tiempo para robar. Para robar. Uh-huh. Definitivamente no, sino va a destrozar, va a destruir, porque el Señor Jesús dijo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así es. Pero miren qué interesante, que me viene a la mente lo que acaba de decir del ladrón. El Señor dijo que vendría como ladrón en la noche. Entonces, ese ladrón que ya representaría, ¿no? Saquearía pues al que está dormido, ¿no? Porque va a haber un grupo que esté dormido. Claro. Entonces, así como el ladrón, sin duda que él no es el ladrón, pero así como el ladrón saquea los bienes de una persona, el Señor Jesús en su venida empezará a saquear todo lo que el hombre ha construido, ¿no? Ustedes saben que el hombre ha construido edificios, ha construido pues dinero en este tiempo. Entonces será saqueado por el poder de Dios. Eso es lo que dice el texto, ¿no? Así es, hermano. Entonces, muy bien, hermano. Tan solo con leerlo, con la mente espiritual, podemos imaginarlo, ¿verdad? Una imaginación. Uh-huh. Y también diríamos, el texto dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así es. Entonces no quisiéramos estar a contra
el Señor, sino quisiéramos estar al lado de Él para ser protegidos a la vez y no correr ese temor, esa desesperación. Así es. Muy bien. Entonces, el testimonio dice lo siguiente en el conflicto de los siglos, para dar la respuesta Muy bien. a la pregunta. En la página 657 dice: toda la tierra parece un desierto desolado. Tremendo, miren. Ajá, eso es lo que te da. Toda la tierra parece un desierto desolado. Las ruinas de ciudades y pueblos destruidos por el terremoto. Árboles arrancados de raíz. Rocas desgarradas, arrojadas por el mar o arrancadas de la tierra misma. Así es. Están esparcidas por su superficie, mientras que vastas cavernas marcan el lugar donde las montañas se han desgarrado desde sus cimientos. ¿Qué le parece, hermano? Tremendo. Tremendo. Entonces, sinceramente, el ser humano no sabe lo que está haciendo o contra quién se está enfrentando, en este caso, si no obedece los estatutos, las normas y los preceptos del Señor. Así es. Y lo más interesante, hermano Lorenzo, es que el ser humano no quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal. Porque para todo eso podrían aceptar lo que se viene, porque hay gente que dice, no, yo yo creo, dicen, ¿no? Sí, yo creo y hace alarde que sí, ellos profesan una fe. Pero la idea es que no es profesar una fe, sino aceptar a un Salvador para que te pueda salvar de todos estos eventos que se vienen. Entonces ese es el caso, ¿no? De que se debe tomar en cuenta que hay un Salvador a quien tenemos que buscar y tenemos que aceptar para que nos pueda salvar en el día de la ira de Dios. Amén. Se me viene a la mente, hermano, de un salvavidas. ¿Ya? En medio del mar. Estamos en el mar de esta vida, de claro, esta tierra, en el mar de la vida, ¿no? Y las olas son gigantescas. Así es. ¿Sí? Pero hay un salvavidas que es el único que te puede cubrir, te puede dar esa salvavidas. Exacto. Para que tú puedas vivir, salvarte y no ahogarte con las tremendas olas que se vienen. Así es. Y este salvavidas es Cristo Jesús. Así es. Muy bien. Entonces, si buscamos al salvavidas como nuestro único ayudador que tiene para salvarnos del tremendo maremoto que nos va a tocar vivir, no vamos a tener se puede decir el lamento de ahogarnos, de perecer, y tampoco de que quede todo en ruinas, porque no solamente seremos nosotros, sino los que están a nuestro alrededor también. Así es, habrán muchos que tendrán que tener parte en esto, ¿no? Entonces, a ustedes, mis queridos amigos, hermanos, preguntamos, ¿ya tienes un salvavidas? ¿Ya tienes a quién mirarás en este tiempo antes que venga la destrucción? El día que venga la destrucción será demasiado tarde. Te invitamos a que puedas tomar una decisión antes que venga el día malo. Entonces, mi querido hermano Lorenzo, vamos a la respuesta, hermano. Muy bien. ¿Sí? La pregunta dice: ¿qué le sucederá a esta tierra inmediatamente después de la segunda venida de Cristo? Entonces la respuesta es: la tierra queda enteramente vaciada y completamente saqueada. Escuchemos bien, la tierra queda totalmente vaciada, saqueada, no queda nada de lo que el hombre ha construido. Así es. El hombre ha construido monumentos a su juicio, pero cuando Cristo venga no quedará nada de lo que el hombre ha construido. Muy bien, entonces que esto no sirva como para que digan que somos alarmistas, como ya la sierva del Señor lo dice, pero lo dice alarmistas a los que están hablando cosas que no son. Así es. Pero que sirva como un aviso o una alerta de parte de su prójimo, ¿no? Que está meditando la palabra. Amén, hermano. Muy bien, entonces vamos a la siguiente pregunta, la pregunta 3. Dice así:
¿quiénes serán los únicos que habitarán la tierra durante el milenio? Para esto nos va a responder el profeta Jeremías en el capítulo 4, el versículo 23 al 27. Esta pregunta hace, pues, para entrar de lleno a lo que será la tierra, y esta es la respuesta para los que creen que estamos viviendo en el milenio, ¿sí? Vamos a responder. Capítulo 24, ¿verdad? Capítulo 4, hermano. Capítulo 4. Jeremías, capítulo 4. Del 1 al 3, ¿verdad? Del 23 al 27. Muy bien. Entonces, vamos a lecturar Jeremías 4. El libro de Jeremías. Del 23 al 24. Muy bien, dice así. Miré a la tierra y he aquí estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Hermano querido, amigo que nos estás viendo, nos estás escuchando, la tierra no entrará en un momento de paraíso como lo creen algunos. No estamos viviendo un momento del paraíso, estamos viviendo en un momento de crisis. La tierra está completamente convulsionando y lo que se viene es terrible. Dice el 24, miré a los montes y he aquí temblaban y todos los collados fueron destruidos. Hermanos, a los que tenemos por costumbre decir que Dios no va a destruir la tierra, el Señor con su venida va a destruir el pecado, porque la tierra está llena de pecado. Hermano Lorenzo. Amén. Entonces, tenemos lo que nos está diciendo el profeta. Uh-huh. Si finalmente, pues, a nosotros nos ven como alarmistas, pero que miren al profeta, que el profeta lo está diciendo. Claro, ¿no? Tendrían que atacar al profeta. Claro, en todo caso tendrían que decir al profeta Uh-huh. lo que él ha descrito, ¿sí? Entonces, el testimonio en Conflicto de los Siglos, en la página 659, dice lo siguiente: aquí será el hogar de Satanás con sus ángeles malignos durante 1000 años. Entonces, el deseo es de que no seamos parte de ellos. Claro. Hermanos, porque el testimonio dice, aquí será el hogar de Satanás y sus ángeles malignos durante 1000 años. Uh-huh. Limitado a la tierra, no tendrá acceso a otros mundos para Así es. tentar y molestar a los que nunca han caído. Es en este sentido que está atado. No queda nadie sobre quien pueda ejercer su poder. Está completamente apartado de la obra de engaño y ruina que durante tantos siglos ha sido su único deleite. Así es. Hermano, durante la semana hacía un ejemplo en la palabra atado o atar, como lo quieran llamar, que también en su significado es amarrar. La palabra atado significa de que el enemigo de Dios estará completamente restringido a hacer alguna obra, salir de la tierra, ir a habitar otros mundos o a volver a engañar, ¿no? En la primera vez lo hizo, no le resultó, pero hubo un planeta, el planeta Tierra, que a través del engaño que le dio a nuestros primeros padres, ellos cayeron. Entonces se considera en la Biblia como la única oveja perdida, ¿no? Entonces por eso el Señor Jesús dice, y no deja las 99 y viene a rescatar a la única que se ha perdido, ¿no? Entonces la pregunta es muy interesante. ¿Quiénes serán los únicos que habitarán la tierra? Dice el hermano Lorenzo, ¿no? Pero esa tierra, ¿cómo está? Ya lo estamos viendo, ¿cómo queda, no? Entonces, hermanos, si algunos dicen que aquí ya estamos viviendo en el paraíso, entonces estaríamos dando la espalda a la Escritura. Exacto. Contradiciendo lo que dice, claro, ¿no? Entonces, ya la palabra dice, ¿no? La palabra dice que la tierra queda totalmente desolada,
destruida, saqueada, ¿no? Entonces, ¿quiénes serán los únicos que habitarán la tierra? No van a ser los que se perdieron, todavía no. Exacto. Sino dice Satanás y sus ángeles. Satanás y sus ángeles. Son los únicos que todavía no reciben la muerte, mire, ¿no? Son los únicos que por la desgracia que han traído a este mundo, van a pagar todo lo que hicieron, ¿no? Comenzando desde el líder hasta el último, quien ha seguido a Satanás desde la caída del cielo. Hermano, ¿y qué sucederá con aquel liderazgo que erróneamente lo guió a sus ovejas? Si rápido tenemos la costumbre de decir por tu culpa. Así es. ¿Qué sucederá? Esperemos que nuestros hermanos, los que de repente nos escuchan, reflexionen y se amparen en las Escrituras. Porque fíjate, hermano, Adán, ¿qué dijo? Claro, comenzó a culpar a Eva, y Eva empezó a culpar a la creación prácticamente del Señor, entonces todo era una excusa, ¿no? Solamente que en este tiempo nosotros vemos que hay muchas excusas en la parte del cristiano, ¿no? Así es, hermano. Entonces, ya tenemos por lo menos para pensar y meditar, porque somos seres pensantes, ¿no? Claro, nos ha dado el Señor un intelecto de poder analizar las cosas. Entonces vamos a la siguiente pregunta, la parte 4. Muy bien. Parte 4 dice, ¿cuál es la cadena que atará a Satanás al planeta desolado? Vamos a centrarnos en el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 3. Muy bien. El libro de Apocalipsis, el capítulo 20 y el verso 3 dice lo siguiente. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Muy bien, entonces, hermano, para profundizar un poquito aquí en esta parte, donde habla del abismo, así es, donde habla de la cadena, hermano, a ver si nos profundizas un poco más para poder entender muy bien, de qué se trata. Como les mencionaba, la Biblia en el libro de Apocalipsis se escribe de una manera simbólica y también de una manera literal, ¿no? En este caso es simbólico. Un abismo representa, pues, para los que conocen en este tiempo, un hoyo, ¿no? Un hoyo donde quizás lo único que hayas encuentres, pues, oscuridad. Pero en la Biblia, en el Génesis, nosotros encontramos en el capítulo 1, hacia adelante, dice que la tierra estaba desolada y dice las tinieblas se movían sobre la faz del abismo, dice, ¿no? Entonces podríamos darle un significado, la tierra en su contexto, ¿no? Antes de la creación estaba pues desordenada y todo estaba lleno de agua. Si nosotros podemos ver, dice que el Señor dijo, sepárense las aguas de las aguas, ¿no? Entonces, a eso se lo llama pues abismo, porque estaba lleno de agua, no había nada de creación, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo queda la tierra? Como veíamos ya en los estudios, el mar automáticamente saldrá, pues, ¿no? Es en el caso de la parte costa, pero en la parte donde no hay mar, automáticamente todo lo que ha existido quedará en ruina, ¿no? Entonces todo es un caos y la tierra se convierte, toda la tierra, en la parte seca, en la parte donde hay agua, se convierte pues en un abismo de nuevo. Entonces a eso se le conoce como abismo, ¿no? Abismo, en otras palabras, donde no hay nada y donde todo está oscuro, ¿sí? Entonces, y la cadena no es literal, hermanos queridos, no es que el ángel venga con su tremenda cadena, ¿no? Como le decía en algún momento,
Dios no necesita utilizar un medio que nosotros lo utilizamos. Dios tiene mejores métodos para castigar al enemigo. Entonces su mejor método del Señor es restringir su poder. Y esa cadena pues es del poder de Dios ahora. No sé si usted recuerda en la resurrección de Cristo, los ángeles lucharon contra los ángeles malvados, ¿no? La Biblia no explica, pero el Espíritu de Profecía lo redacta. Y los ángeles malvados perdieron contra los ángeles buenos. Y fueron y se quejaron a su rey. Le dijeron, a la fuerza nos han quitado su cuerpo. Entonces ahí está el poder de Dios, ¿no? Con sus ángeles. Ese les puede poner una cadena en ese sentido, simbólicamente, y los ángeles malvados ya no podrán hacer nada, ¿no? Entonces a eso se está refiriendo hermano Lorenzo, lo que significa la cadena y el abismo, ¿no? Cuando venga el Señor. Amén, hermano, gracias. Entonces tenemos aclarado ya, ¿no? Porque muchos podremos estar pensando literalmente que es una cadena. Ajá. Y que es un pozo, ¿no? Así es. Entonces quisiera leer el testimonio, hermano. Muy bien, hermano. Dice el conflicto de los siglos, en la página 660. Dice: durante 1000 años, Satanás vagará de un lugar a otro por la tierra desolada para contemplar los resultados de su rebelión contra la ley de Dios. Tremendo, ¿no? Uh-huh. Durante este tiempo, sus sufrimientos son intensos. Ah, interesante. Va a sufrir. Desde su caída, su vida de incesante actividad ha desterrado la reflexión, pero ahora se ve privado de su poder y se le deja contemplar el papel que ha desempeñado desde que se rebeló por primera vez contra el gobierno del cielo, y mirará hacia adelante con temblor y terror el terrible futuro en el que deberá sufrir por todo el mal que ha hecho, y será castigado por los pecados que ha hecho que se cometan. Tremendo, ¿no? Se puede decir que él sembró y ahora él tiene que cosechar. Ahora va a cosechar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se aprovechó del débil Adán. Del Adán terrenal. De cada ser humano, de cada persona, de nosotros incluso no nos conocíamos. Él mismo se ha dado el privilegio de utilizarnos como un títer y llevarnos a la destrucción mental, física, como se pueda llamar. Entonces el Señor dice algo. Dice: mí es la venganza. Así es. Yo pagaré. Uh-huh. Entonces él hizo lo que le pareció, lo abusó, se puede decir. Uh-huh. Pero ahora él tendrá que sufrir las consecuencias. Tremendo, ¿no? Y lo importante es que, como acababa de decir, lo que siembras cosechas. Él va a empezar a cosechar el temor, dice, ¿no? Y el dolor que ha causado mucho, o que muchos han sido presa de ese dolor y han caído a lo profundo del pecado, ¿no? Entonces él tendrá que sufrir las consecuencias de lo que él ha hecho. Porque ese mundo oscuro, que hoy en día aparentemente es un mundo donde se puede ver que va a prosperar, pero que ese mundo en su tiempo se va a terminar. Y el mismo enemigo contemplará, dice, lo que él ha construido, ¿sí? Pero es terrible porque aún así no se arrepiente. No se arrepiente. Sí. Vamos a la respuesta, hermano. Muy bien. La pregunta es: ¿cuál es la cadena que atará a Satanás al planeta desolado? Uh-huh. Entonces, la restricción de su poder, de no poder salir a atentar a otros mundos. Así es. Por más que quiere, no podrá. No podrá. Exacto. Es como si hubiese él se había metido a algún lugar donde no puede salir. Uh-huh. Porque qué tremendo es la rebeldía
contra el Creador, porque el Creador al principio dijo, sea la luz. Así es. Fue hecho la luz, Ujú. a su palabra. Entonces, en este caso, este enemigo está cosechando lo que sembró, pero solo para entonces, porque no habla de sus secuaces, sino solo, dice, ¿no? Se Ujú. pasea de un lado a otro. Muy bien, hermano. Entonces vamos a la siguiente pregunta, la pregunta 5. Dice, ¿cuál será el deber de los santos durante 1000 años? Es interesante. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Allí nomás el libro de la Revelación, conocido del Apocalipsis, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Muy bien. Entonces ahí nos dice las Escrituras, ¿no? Que y vi tronos y los que estaban y los que se sentaron, dice, sobre ellos les fue dado juicio. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Esa parte es donde el Hijo de Dios entendió y estuvo al lado de su Creador, Así es. no dándole la contra. Entonces eso es lo interesante, que él va a tener un privilegio. Ujú. Un privilegio no ahora, pero en ese momento. Entonces, no sé si puedo leer el testimonio. Claro, para... De los siglos, ¿sí? Vamos a leer, a ver. La página 660 Ujú. dice lo siguiente. Durante los 1000 años entre la primera y la segunda resurrección, se lleva a cabo el juicio de los impíos. Es en este momento que como lo predijo Pablo, los santos juzgarán al mundo. En unión con Cristo, juzgan a los inicuos, comparando sus actos en el libro de estatutos, La ley. que es la Biblia, ¿no? Así es. Y diciendo y decidiendo cada caso de acuerdo con las obras realizadas en el cuerpo. Muy bien. Entonces, hermano Lorenzo, para agregar a lo que se menciona, ¿no? El Señor ya los prometió a sus discípulos, que serían encargados de juzgar a las 12 tribus de Israel, ¿no? Entonces lo estábamos hablando antes de comenzar, que podrían pensar que solamente se le ha dado la facultad a ellos de juzgar. Las 12 tribus sin duda serán juzgadas, pero de acorde al tiempo, porque también en este tiempo, hermano Lorenzo, también existen las 12 tribus. También hay rasgos de las 12 tribus. Ya no están unidas, pero están en diferentes países. A través del carácter podemos notar que las tribus existen. Entonces, los santos que en esta tierra no tuvieron ni siquiera la mínima parte en ser algo o alguien, ¿no? Muchos hoy están pues en un cargo elevado, son jueces, son médicos, pero la mayoría, podríamos decirle, a los que podemos temerle son a los jueces o abogados que tienen la parte legal, que nos podrían llevar a la cárcel. Entonces, hoy por hoy se puede tener mucho respeto y decir que esa es la justicia, ¿no? Si tú no conoces la palabra, dirías que esa es la justicia. Pero podríamos decir que esa es una sombra de la justicia de Dios. La verdadera justicia viene
en Cristo y viene en su Padre, sin duda. Entonces, en este caso, esa justicia de Dios se revela en algún momento en el hombre, y por la justicia revelada en el hombre, por fe, el hombre va a obtener de ser juez para juzgar a los ángeles caídos y juzgar también a la raza caída, ¿no? A los que... ¿Qué significa la raza caída? A los que no aceptaron el nombre de nuestro Señor para ser salvos, ¿no? Entonces es increíble lo que va a pasar. Amén, hermano. Entonces la respuesta dice, vamos a poner la respuesta: ¿cuál será el deber de los santos durante 1000 años? Juzgar a los impíos y a los ángeles caídos. Así es. ¿Qué tal privilegio, hermano? ¿Qué tal Como privilegio? le decíamos. Hoy en día, humanamente podemos sufrir hasta injusticias. Así es. ¿Por qué? Porque el hombre, por orgullo y por naturaleza, no pierde. Pero el hombre humilde, la persona que a veces no tiene la culpa, sufre una injusticia. Así es, hermano. Qué privilegio si va a tener que hacer este trabajo extraordinario. Muy bien, hermano, entonces vamos a la última parte, la parte 6, que dice: el encuentro más maravilloso de todos los tiempos. El encuentro más maravilloso de todos los tiempos. Para eso tenemos Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45 al 50. Vamos a centrarnos en el libro de Primera de Corintios. Muy bien, ahí si ustedes lo tienen, mis hermanos, vamos a leer desde el verso 40 hasta el 50. Dice: hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resultará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará. A ver, me permiten nuevamente leerlo. Estoy en el verso 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Entonces, esto estábamos viendo en la mañana, hermano Lorenzo, en la parte donde dice animal, su versión dice natural, ¿verdad? Natural. Muy bien, para los hermanos que tengan esa versión, la parte animal dice que es natural. Entonces podríamos decir así: se siembra en cuerpo natural, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Dice el 45: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. He leído, hermano Lorenzo, desde el 40, como para enfatizar más profundo lo que a qué se está refiriendo. ¿Sí? Entonces, dice el 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo natural, o sea, lo que se hizo del polvo de la tierra. Entonces dice, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído, dice, la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Muy bien. Entonces, hermano Lorenzo, la pregunta es muy interesante. El encuentro, dice, maravilloso, donde se ha estado esperando a la representación de la raza humana, que debería ser, o pudo ser, lástimamente no fue. Pero de todas maneras, Dios es misericordioso y lo va a devolver la creación.
Pero lo interesante es lo que dice el testimonio. A ver si lo lees, hermano. Muy bien. Dice, Dios nos cuida, página 192. ¿Sí? Qué interesante contar con el profeta, ¿no? Con el profeta. Entonces dice, presencian esta reunión los ángeles que lloraron por la caída de Adán y se regocijaron cuando Jesús, una vez resucitado, ascendió al cielo después de haber abierto el sepulcro para todos aquellos que creyesen en su nombre. Ahora contemplan el cumplimiento de la obra de redención y unen sus voces al cántico de alabanza. Tremendo, ¿no? Entonces, es claro y directo, dice, que presencian, dice, esta reunión los ángeles que lloraron por la caída de Adán. Pero ¿qué presencian? Yo quisiera leer, hermano, esa parte en lo que es el conflicto de los siglos, y en la página 103, vamos a corregir, me estaba equivocando. El conflicto, no, es el Dios nos cuida, ¿verdad? Sí. Vamos a leer en el primer párrafo, porque se ha leído el segundo párrafo. Ahora dice así: cuando se da la bienvenida a los redimidos en la ciudad de Dios, un grito triunfante de admiración llena los aires. Los dos Adanes están a punto de encontrarse. El Hijo de Dios está en pie, con los brazos extendidos, para recibir al Padre de nuestra raza. Al ser que creó, que pecó contra su Hacedor, y por cuyo pecado el Salvador lleva las señales de la crucifixión. Al distinguir a Adán, las cruentas señales de los clavos, no se echa en los brazos de su Señor, sino que se arroja humildemente a sus pies, exclamando: digno, digno es el Cordero que fue inmolado. El Salvador lo levanta, con ternura lo invita a contemplar nuevamente la morada edénica de la cual ha estado desterrado por tanto tiempo. Amén. Entonces podemos ver, ese es el gran espectáculo, el encuentro de los dos Adanes, ¿sí? El Adán que cayó, que tuvo la inteligencia, que tuvo la mente pura, pero que en algún momento cayó, porque fue engañado por el astuto enemigo, ¿no? El segundo Adán, que vino con la naturaleza humana caída, pero que también vino con una mente pura, pero que no cayó, y que desafió al enemigo al punto de derrotarlo. Ahí está el encuentro, hermano Lorenzo, de los dos Adanes. Muy bien. Entonces se podría decir que se encuentra Adán, el padre de los hombres, ¿no? Y el segundo Adán, Cristo Jesús, que nos vino a rescatar. Nuestro Señor Jesús. Y gracias a Él, al sacrificio que hizo, somos rescatados. Y qué tremendo testimonio, hermano, saber de que cualquiera pues estuviese contento de que se le coronase. Claro. En ese día de que se encuentra, ¿no? Pero sucede algo triste, y esto es de admirar, de que Adán se humilla. Exacto. Delante de su Redentor. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque por su causa, dice el testimonio, que quedan las huellas de nuestro Señor Jesús, las manos, los pies, y también la frente, ¿no? El costado, queda la huella. Entonces, por causa de eso, Adán se humilla. Entonces, algo que también sucedió con nuestro Señor Jesús, que cuando Él resucita, se va al cielo, desde la tierra ya querían adorarlo. Claro. María dice que corrió a abrazarlo, claro, a postrarse, adorarlo, y le dijo: no me toques todavía. Todavía no es el tiempo. Todavía no. Y llega al cielo, lo mismo, los ángeles dice que fueron a adorarlo, y él dijo: no, todavía no. Tiene que decir mi Padre si acepta o no el sacrificio. Entonces nos hace recordar a Adán, pero con mayor culpabilidad, se puede decir, Adán,
pero lo grandioso de poder rescatar de él es que él se arrepintió. Se arrepiente y se humilla por lo que hizo. Así es. Muy bien, hermano, entonces eso es lo que hemos venido meditando, ¿no? Parte por parte. Entonces quisiera leer esta última parte que Amén. dice: luchamos por llegar a ese encuentro con nuestro Dios y ver a Satanás ser condenado para que nunca más haga daño, y nosotros poder disfrutar del regalo de Dios y de la juventud eterna. Tremendo, ¿no? Antes de que luchemos, algunos ya estamos diciendo, el hermano está asustándonos, Así es. está alarmando a la congregación, a los hermanos. Alguien dijo: hermano, ¿por qué lees el Apocalipsis? ¿Das miedo a la hermandad? Y la respuesta fue: si no lo leemos, ¿cuándo lo hemos de leer? ¿Cuándo lo hemos de entender? Exacto. Entonces no estamos asustando, sino estamos compartiendo lo que la palabra dice. Amén, hermano. Exacto, hermano. Entonces, agradecer a Dios, hermano Lorenzo, y agradecerle también a usted, porque este día hemos estado meditando en lo que hemos estudiado durante la semana. A todos los que nos observan y los que son parte de este equipo, de este canal, les invitamos a seguir pues compartiendo con nosotros los estudios, porque cada uno de ustedes serán responsables si meditan o no lo meditan, pero de alguna manera tendrán que dar cuentas, y desde acá les invitamos a seguir estudiando con nosotros. Que tengan un buen día, que Dios los bendiga. Les esperamos en un próximo video. No se olviden de comentar, de compartir, ya que este mensaje es para compartir. Entonces, hermano Lorenzo, que Dios lo bendiga. Será hasta un próximo video. Nos vemos en un próximo video, ¿verdad? Muy bien, que Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones.